Aquí tenemos la buena costumbre de escuchar a especialistas para preguntarles su opinión sobre los temas que te interesan. Lo hacemos cada mañana, desde las 7, por Metropolitan 88.5 FM. A raíz de la contratación del artista mexicano Peso Pluma para poder participar en el Festival de Viña de 2024, que ya falta cada vez menos para que comience, se ha instaurado esta polémica respecto si era prudente o no su aparición, debido a que su música haría apología a la violencia y cultura narco. Y no solo eso, hay quienes señalan que él tiene vínculos bastante estrechos con amistades, familiares relacionadas a este crimen organizado. El Festival de Viña confirmó su participación, apelando a que no se discriminará y que no hay sustento legal para poder cancelar su participación. Para analizar todo esto, vamos a invitar a José Garrido, académico Centro de Políticas Públicas de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás? ¿Aló, me escuchan? Sí. Hola José, ¿cómo estás? Bien. Tanto tiempo. Tanto tiempo, ¿cómo están? Bien, súper bien, José. Quisiéramos comenzar esta entrevista preguntándote tus primeras apreciaciones de cuando esto se hizo mediático respecto a una columna de opinión, ¿cierto? Que escaló hasta que finalmente el mismo gobierno tuviera que dar explicaciones del tema. La propia ministra Carolina Toá, respecto de la posibilidad de la cancelación de Peso Pluma. A ver, mi primera impresión era, bueno, yo no soy experto en musical, no sé mucho no soy alguien quizás pertinente a hablar de música. Me pareció primero, por decirlo de una manera, extraño que escalara una situación como esta. Yo tiendo a pensar que la industria de la música funciona conforme a ciertos estándares y este artista al parecer cumple de sobra con esos estándares para estar presente, y me imagino que los productores en su momento tomaron una decisión de esas características. Y luego, claro, está un poco de moda esto de la narcocultura y surge la idea, ¿no es cierto?, de cancelar este show. Claro. Y yo tiendo a pensar que no es posible en esta industria. Tiendo a pensar que las personas que opinan así no conocen cómo funciona la industria musical. Eso es lo primero que advertiría. Ajá. Y lo otro es que escala a un nivel, digamos así, normativo, que me parece bastante superficial, porque en verdad pensar que censurando a un artista de estas características se promueve o se combate el crimen organizado es a lo menos ingenuo. Y creo fundamentalmente que la libertad de expresión debe ser un derecho fundamental que debe ser protegido a toda costa. Entonces, esa sería mi primera impresión respecto a este evento en particular. José, y en ese mismo punto, en esta primera mirada, específicamente tratar el tema, un poco discutir el tema de la narcocultura. A raíz de toda esta polémica que se ha generado por la contratación de Peso Pluma, también pensemos lo que fue otro artista, no recuerdo el nombre, que también se cuestionó en el Festival de Olmué, sobre un poco cómo son sus letras y también uno podría decir, bueno, y estoy recordando un poco la columna que escribió Daniel Matamala también hace un par de días atrás sobre el tema de esta cancelación un poco, y más bien la búsqueda de un chivo expiatorio. De hecho, la columna se llama un chivo expiatorio, y que apunta a que la música en general trata algunos y plasma algunos elementos de nuestra sociedad. La violencia, la crisis de las instituciones, por ejemplo, y si es que no me equivoco, hace el ejemplo en la columna de Matamala, que no vamos a ir a incendiar todo porque escuchamos a Rise Against the Machine, o también no vamos a ir a un culto satánico. Por escuchar a Iron Maiden. Exacto, yo me acordaba de la polémica cuando querían cancelar el concierto de Iron Maiden hace varios años atrás. Pero el tema de la narcocultura, y ahí viéndolo en los temas que tú trabajas desde la política, desde el Centro de Políticas Públicas, ¿cómo ha permeado estos temas en la sociedad chilena? Y que apunta también a algo que no recuerdo
donde lo leí, pero que la necesidad de que finalmente muchos jóvenes, muchos niños ven en este tipo de acciones, como puede ser la delincuencia, el narcotráfico, el estar organizado en pandillas, ven una salida hacia un mejor futuro que la educación. Bueno, partiendo por lo que dice Matamala, yo usé las mismas personas, estoy completamente de acuerdo, creo que es un chivo expiatorio y una suerte de farandulización del tema. El tema de fondo, efectivamente, lo que me ha tocado a mí al menos observar, y hace muchos años tratamos de presentar proyectos en línea de poder justamente estudiar la situación de control territorial que tenía el narcotráfico en barrios segregados, estamos hablando hace unos 8 años, y uno podría decir que esto está ocurriendo hace ya 15, ¿no?, años. Ha sido muy fuerte y tiene que ver, creo que el problema de fondo tiene que ver con la estructura que tenemos del Estado, la estructura estatal en territorios, fundamentalmente el Estado municipal. El Estado no es una organización homogénea, y el Estado municipal, por llamarlo de alguna manera, los gobiernos locales, son gobiernos muy débiles en la provisión de ciertos servicios, y principalmente el educativo. Y la provisión de educación y la provisión de bienestar, por decirlo así, a nivel local, ha permitido que las estructuras estatales estén debilitadas frente al, digámoslo así, al rol benefactor que tienen organizaciones y personas, ¿no es cierto?, que tienen el control de esos territorios. Y desde ese punto de vista, efectivamente, la vida en barrios segregados, en vastos territorios de nuestro territorio, habría que decir que es una vida para los jóvenes corta, puede ser muy corta, y el ingreso a organizaciones o a una vida delictiva es una alternativa no irracional respecto a lo que tienen como alternativa, es decir, como les digo, escuelas muy precarias, un sistema de protección muy precario, y por tanto una expectativa de vida muy mala, por decirlo así. Entonces la narcocultura penetra allí donde el Estado se ha ausentado, donde las instituciones públicas se han ausentado, en donde también digamos así, el capital social, el tejido social está muy fragmentado, y eso hace proclive, ¿no es cierto?, que ocurra la penetración, digamos así, de ciertas organizaciones y de ciertos estilos de vida. Y la narcocultura guarda relación con eso, con el estilo de vida, que de alguna manera, y que es muy antiguo, porque también ahora hablamos de la narcocultura, pero en su momento en Estados Unidos fue el hip hop, los me acuerdo del gangsters, bling bling, ¿no es cierto?, los sí, gangsta. Es decir, esto no es nuevo, ¿no? Esto no tiene nada de nuevo, va cambiando de nombre. Y eso también es preocupante, porque la opinión pública al final se deja llevar por un tema como de moda, cuando en verdad es una cuestión de fondo, que para hacerse cargo de ello hay que tomar decisiones mucho más duras, o por decirlo así, más decisivas, que estar preocupados de una banda de rock o una banda, qué sé yo, de rap, ¿no es cierto? Esto más bien, las expresiones culturales son efectos, ¿no?, de estos fenómenos, y estos fenómenos aparte son descritos, porque son parte de la vida de estas personas. Entonces también estamos hablando como desde una burbuja, como diciendo, mira esta otra gente, ¿cierto?, que tiene esta vida, y en realidad esa otra gente es la mayoría. Claro. Y las élites están relativamente fraccionadas, están separadas de lo que está ocurriendo en la mayoría de las poblaciones, y eso también es preocupante, porque no debe ocurrir. Sí, y ahí justamente tomando ese punto, es como que uno se pregunta qué es primero, el huevo o la gallina, y quedamos en un debate que es súper improductivo al final, porque finalmente se está promoviendo, o sino al revés. O sea, el narcotráfico es penetra en las sociedades, no porque alguien lo pone en una canción, sino porque es un hecho que finalmente ya existe, y Peso Pluma, además, según lo que uno se ha podido informar, o sea, él nació en un lugar donde el narcotráfico es algo habitual. Es su realidad. Es su realidad, y las amistades y las redes que tiene, efectivamente, quizás están vinculadas al narcotráfico, otras sí, otras no. Y bueno, ahora lo que sí es un problema
es que finalmente él pudiese, y esto también se ha comentado mucho, transmitir mensajes a través de sus canciones a ciertas bandas. De hecho, en México recibió amenazas Peso Pluma por lengua suelta, por una serie de epítetos que ahí lo amenazaron finalmente de que si él se presentaba en tal sector iba a ser riesgoso. Finalmente el concierto se tuvo que suspender, no solamente por, yo me imagino, el riesgo del propio cantante a raíz de estas amenazas, sino que también de las propias personas. Entonces ahí también es donde este límite entre la censura y finalmente un hecho de seguridad para las personas es donde quizás entran ahí en, ¿cómo se llama? Chocan, ¿cierto? En contraposición. Y otra cosa que me he dado cuenta mucho es que en redes sociales muchos dicen, bueno, los que estamos denunciando censura, entre los cuales me incluyo, concuerdo mucho con lo que escribe el columnista Daniel Matamala, somos personas casi que de otro mundo, privilegiados, de que nunca hemos visto una transacción, de que no estamos en un contexto social en donde finalmente es muy vulnerable, donde el narcotráfico ha penetrado, que prácticamente hay un cierto egoísmo, ¿cierto?, por denunciar la censura, porque uno no se ve enfrentado a esa realidad y por lo tanto no quiere que se implementen herramientas para poder combatir el narcotráfico, entre ellos cancelar el show de una persona que promueve este tipo de cultura. ¿Qué piensas respecto también a esas etiquetas que en las mismas redes sociales y en la opinión pública se van ahí alojando? A ver, lo primero que eso es que es un absurdo total, diría lo contrario, diría que las personas que convocan a la censura son las que están completamente desconectadas con esa realidad. Uh-huh. Creo que el principio de libertad de expresión es independiente de presuntas actividades criminales, qué sé yo, o sea, todo eso debe estar en manos de jueces y de otro tipo de instituciones. Y respecto a mi experiencia personal, yo tengo bastante conexión con lo que allí ocurre, no solo por haber leído papers, sino que por haber estado en esas poblaciones. Y no es tan blanco y negro, no es una situación blanco y negro. Y si realmente queremos ir a las causas de todo esto tiene que ver con el consumo de drogas. Uh-huh. Aquí el tema es que estamos en un continente que es el mayor productor de droga del mundo. Así es. Tremendamente tremendo. Somos un continente muy violento, que es el efecto no deseado del mercado de drogas, porque cuando se habla del mercado de drogas se suele hablar del consumo, ¿no? Como si ese fuese el mayor mal, y cuando uno mira los datos, el consumo en general es bastante estable y las adicciones son bastante estables en el tiempo, y no así la violencia, los muertos y todo lo que implica el narcotráfico y el control territorial, porque el control territorial no solamente es narcotráfico, estamos hablando de prostitución infantil, trata de blanca, lavado de dinero, corrupción, gobiernos locales que son frágiles, por tanto que deben estar vinculados. Es difícil de creer de que los gobiernos locales no están al tanto de las organizaciones benefactoras que están ocupando los territorios, me refiero a las juntas de vecinos, lo que significa el sicariato, las amenazas, en fin. Entonces es un fenómeno muy complejo y que radica finalmente en un mercado de drogas, y ese mercado de drogas, existe una política en los últimos 40 años que ha tenido unos resultados nefastos para nuestro continente. Europa no tiene los problemas que tenemos nosotros, y incluso me atrevería a decir que Asia no tiene los problemas que tenemos nosotros. Entonces la América Latina debe, y se ha hecho, ¿no? Incluso el expresidente Ricardo Lagos lo ha planteado, y no solo yo, que el mercado de drogas debiera orientarse de otra manera, debiera regularse de otra manera, porque esto es el resultado de un mercado, de una política prohibicionista, y eso es el problema de fondo. Ahora, ¿por qué queremos censurar o no una banda? Yo alguna vez estuve en Tijuana y fui a ver una banda que se llamaba Brujería, que también estaba amenazada por las bandas locales, uh-huh, porque era una banda de death metal que se dedicaba a cantar canciones contra el narcotráfico. Entonces, esto no es nuevo, yo estoy hablando de lo que fue del año 97. Uh-huh. Entonces, estamos en el año 2024 y me están contando la historia de la censura de Peso Pluma. Ustedes mencionaban Iron Maiden, y así podríamos tener un registro gigante de bandas que podrían ser cuestionables por sus letras, en fin, y no es el problema de fondo. Oye, pero ahí hay que señalar que no se puede comparar.
Que no se puede comparar la música urbana con Iron Maiden, como que... Sí, pero yo que creo eso que no ya es música. esa discusión ya más musical, yo creo. Eso ya, claro. El cura Medina no estaría de acuerdo. El cura Medina consideraba que Iron Maiden era una banda satánica. Uh-huh. Yo no sé si el cura Medina estaría de acuerdo con... Yo creo que todo es comparable en la medida que lo que estamos tratando de hacer es prohibir que una banda entre. Y aparte, insisto, esta banda ha sido premiada por Billboard, ha sido mencionada por Rolling Stone, Spotify se dedica a descargar sus canciones. Entonces, ¿qué estamos? Spotify promueve la narcocultura, claro. Rolling Stone promueve la narcocultura, Billboard ahora va a tocar en Coachella. O sea, las personas que opinan sobre esto saben lo que es Coachella. O sea, Coachella también es una instancia de promoción de la narcocultura, un festival en Estados Unidos, que es un país sumamente estricto respecto a una serie de cuestiones asociadas justamente al narcotráfico, pero que la libertad de expresión es respetada. En Estados Unidos también en su momento apareció el Parental Advisory, justamente asociado al problema que tenían las bandas con sus letras. Pero ese es el límite, ¿no? Y el caso del Festival de Viña, yo no sé, yo tiendo a pensar, el festival me imagino que tiene que ser de buena lid, no lo vamos a hacer para no discriminar, pero en verdad no lo pueden hacer porque el contrato debe ser, no sé, bajar a Peso Pluma debe costar $2 millones, no sé cuánto vale. Y aparte el desprestigio que te ganas por hacer eso, yo no creo que después luego tú vas a firmar contratos, por supuesto que la opinión pública diga, mira, sé que en verdad no nos gusta porque es machista, es misógino el discurso, o qué sé yo. Entonces, no es tan fácil en la industria musical llegar y bajar bandas como si uno estuviera... los contratos fueran así nomás. Yo tampoco soy un experto en industria musical, pero tiendo a pensar que es un mundo que no es llegar y hacer las cosas como se le ocurre, y creo que el problema de fondo no es Peso Pluma, o sea, realmente no es un Peso Pluma, es un chivo expiatorio, si tú quieres una farandulización que la opinión pública hace respecto de un tema. El tema de fondo es que existe una presencia del narcotráfico en nuestro territorio, y culturalmente eso está siendo muy valorado por jóvenes de temprana edad que ingresan en el ejercicio, ¿no? del narcotráfico, en ser parte de bandas, y esa culturalización y digamos, si ustedes quieren decirlo, ese triunfo cultural que está teniendo el narco en los territorios se debe a la derrota cultural que ha tenido el Estado de Derecho, que no ha sido capaz de ofrecer escuelas mínimamente dignas, ¿no? Para darle una oferta de vida a estos jóvenes. Y eso es lo que tenemos que estar debatiendo, cómo logramos producir educación de calidad a las infancias, cómo tenemos un sistema de protección frente a la pobreza, y dejar de lado, creo yo, debates sobre si nos gusta o no Peso Pluma. Ya, aparte, yo personalmente no lo escucho, pero me consta que Peso Pluma no solamente lo escuchan en las poblaciones, se escucha en las discotecas de acá de Vitacura, y se escuchan en las fiestas en la dehesa. Entonces tampoco es algo que escuchan solo las personas en las poblaciones. Eso es ser muy ingenuo. Yo le invitaría a esas personas a que revisaran Spotify y vean las descargas que tiene este tipo. Dudo que sea solamente gente marginal la que lo escucha. Claro. Así es, y ahí está la polémica, José, bueno, sigue vigente, sobre todo por la utilización de recursos públicos. Y finalmente eso es lo que hace la polémica, porque quizás uno puede ver esa contradicción de todos los recursos empleados para combatir el narcotráfico, pero desde el ámbito cultural, como dices tú, o sea, desde el propio Estado se utilizan recursos para también invitar a estas personas. Sí, pero yo ahí nuevamente haría una salvedad. No es que el Estado financie... no, completamente no. Esto se hace con privados. Claro. El Fondar, por un ejemplo, Fondar es un fondo público que por supuesto viene de las arcas fiscales y produce una serie de obras que podrían ser muy cuestionables según los códigos de cada uno de nosotros. Claro. Para algunos podrían aparecer obras como, no sé, obscenas, otros para otros, pero el Estado tiene que tener una neutralidad. Es al revés. El Estado no tiene que tener un criterio de selección sobre las cosas. Ojalá tratar de tener el mayor nivel de imparcialidad. Y en este caso, para ser riguroso, el Festival de Viña se financia con publicidad. El Festival de Viña no se financia con los aportes del Estado. Nuevamente, aparte que es el municipio de Viña del Mar, el canal público tiene un contrato que el día de mañana lo va a tener Canal 13, o quizás el día de mañana lo va a tener Netflix, no lo sabemos.
es una industria que funciona de otra manera y por asuntos circunstanciales, bueno, toca que ahora está TVN, qué sé yo, ahora toca Peso Pluma, pero para ser exacto, tampoco son recursos públicos en el sentido estricto. No es que el Estado llegue y diga, mira, yo quiero contratar a Peso Pluma no es que el Ministerio de la Cultura llegue y diga, no es tan así. Y incluso en fondos que son como el Fondar, y que nuevamente muchas veces ha dado para polémica, nuevamente la polémica, creo yo, es espuria, porque en verdad lo que tiene que hacer Fondar es disponer de ciertos recursos. En algunos casos nos van a gustar las obras, en otros casos no nos van a gustar, pero estar en una sociedad democrática, estar en una sociedad pluralista, supone que el Estado debe tener un cierto nivel de neutralidad y nuevamente, y si el combate a las drogas ha fracasado, no es por culpa de Peso Pluma, es porque la estrategia es mala. O sea, si me preguntan a mí, la estrategia es mala por definición, que es la prohibición de la droga. Entonces, si quieren combatir las drogas, cosa que es una guerra derrotada, o sea, es una guerra que todos los números muestran que ha sido una derrota constante y que han logrado tener efectos no intencionados, que es lo más grave de todo, efectos no intencionados que han ido más allá que el consumo de drogas, porque al final la política pública lo que buscaba era disminuir el consumo de drogas, no lo logró, aumentó en algunos casos disminuyó la edad de ingreso, en otros casos, y sobre todo tiene efectos no intencionados. Y el mayor efecto no intencionado es la violencia. Y esa violencia hoy día está destruyendo buenas partes, o sea, es una cosa obvia, o sea, Paraguay, Brasil, México, Colombia, en fin, ahora Chile va avanzando hacia allá, está destruyendo vastos territorios de nuestro continente, destruyendo, literal. Donde penetra el narcotráfico ante la ausencia del Estado y también en colaboración con las autoridades locales muchas veces que están involucradas con los dineros negros ilegales que produce el narcotráfico. Bueno, lamentable está, como dices, en el gallito cultural, lamentablemente esto está ganando mucho terreno, sobre todo en los jóvenes que son más influenciables por las cosas que se muestran en los videos, ¿cierto? Que es la plata finalmente, una sociedad que también ahí yo me cuestiono los niveles de individualismo, de consumismo, de que da lo mismo de dónde provenga el dinero con tal de poder tenerlo para poder adquirir cosas materiales, inclusive materiales se incluye a las mujeres, porque se cosifica también bastante a las mujeres en este género musical, independiente que en la cultura urbana también ahora hay muchas mujeres influyentes, pero que no cosifican tanto, que tienen otro tipo de música quizás más agradable, al menos para mí, los oídos. Pero bueno, José, este tema da para rato, ya estamos en la hora para poder seguir avanzando con nuestro programa, pero de todas maneras muy interesante haberle dedicado un espacio a analizar lo de Peso Pluma. Lo habíamos hecho, pero sin compañeros, sin analistas. Sí, lo habíamos conversado desde de la discusión que se estaba dando tanto en redes sociales como en la opinión pública. Así que muchas gracias, José, por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Buena Costumbre es actualidad y opinión con el respaldo informativo de sabes.cl por Metropolitan 88.5 FM.